Vamos a arreglarlo todo. Preparen todo para que podamos empezar la transmisión en vivo. Empezaremos en un rato. Entonces voy a arreglar todo. En solo 2 minutos comenzaremos la transmisión en vivo. En realidad somos 3 los que estamos hablando aquí, pero comenzaremos la transmisión en vivo en un momento. Vamos a hablar sobre algunas ideas relacionadas con Chile. Chile está celebrando elecciones ahora y como también vendí algunas cosas a Chile, existe esa cuestión de la reciprocidad. Hay que ayudar a la gente y la gente te ayuda. Ayudas a un país como Chile, donde vendí cosas y ayudé mucho a los investigadores chilenos. Y ellos me ayudaron con las compras. Así que, al ayudar con las compras, escribí un breve texto sobre cómo pueden protegerse, cómo los chilenos, la cultura chilena, pueden protegerse de estos ricos que quieren atacar al Estado tal como es. Entonces, ¿cómo te proteges? ¿Cómo se crea una constitución? Brasil creó una constitución en 1988, lo cual es muy interesante. Es imposible cumplirlo todo, pero la Constitución es muy interesante. Así que ahora solo tenemos que actualizarla y no dejar que la influencia del número 01 continúe. Cuando digo número 01, me refiero a que Brasil tiene 220 millones de habitantes y el 1% de ellos, es decir, menos de 20 millones, menos de 2 millones, es quien gobierna el Estado, quien gobierna Brasil, quien gobierna la Cámara de Diputados, el Senado, etcétera. Así que poco a poco tenemos que salir de las manos del número 01, de esta economía un tanto inestable. Esta economía, la forma en que se maneja de manera colonial. Entonces, salir del colonialismo económico es fundamental. De eso vamos a hablar hoy, pero específicamente sobre Chile. Principios fundamentales. Comenzaremos nuestra transmisión en vivo en un momento, un momento. Bien, vamos. Son las 8 p.m., estamos en Aventura y la transmisión en vivo de hoy es el 3 de diciembre de 2025. La transmisión en vivo de hoy es sobre Chile, principios fundamentales para una nueva constitución chilena. 12 preceptos fundamentales, 12 cosas que Chile, que la población chilena necesita comprender, necesita intentar incorporar a la Constitución para que los saqueadores, esos zorros 01, no devoren todos los bienes intangibles del pueblo chileno, ¿de acuerdo? Esos ricos son voraces, viven del Estado y dicen que el Estado no vale nada. Y es importante para mí decirles esto, estos 12 elementos. Intentaré hablar de estos 12 elementos hoy, intentaré describirlos uno por uno, ya les envié el correo electrónico uno por uno, pero es importante, antes de eso, entender qué es el colonialismo político, cómo fuimos colonizados. Para entender esto les contaré una pequeña historia. ¿Cómo surgió todo este asunto de izquierda-derecha? Izquierda y derecha hace un tiempo, si no me equivoco, fue en Inglaterra, donde hubo una especie de discusión entre trabajadores y patrones y se reunieron, reuniendo a todos los de la derecha son los empresarios y la izquierda los trabajadores, entonces, ¿qué queda? La izquierda son los trabajadores, los que tienen trabajo con alguien, izquierda y derecha, el dueño del dinero, y luego las cosas cambiaron un poco, pero los partidos eran de izquierda y derecha, se trataba de quién apoyaba al jefe y quién al empleado, y esa división persistió, pero esa división se basaba en la economía de ese momento, en ese periodo. Y aún así, durante ese periodo, incluso antes de entrar a Brasil aquí, hay una esta es una pregunta muy importante. Si profundizamos en el concepto de república, ¿qué es una república? En Grecia y Roma, una república significaba un buen hombre, un ciudadano, no una mujer, no una persona negra, no un inmigrante, no un niño, ¿de acuerdo? Un buen hombre es un ciudadano.
Si se fijan cuando observan a nuestros políticos, la extrema derecha, nuestra extrema derecha, es republicana, tiene que ser republicana, un buen hombre. Así que aquí todo lo que hablan es de buenos hombres, pero no hablan de los derechos de las mujeres ni de los derechos de los niños. No, solo se trata de buenos hombres. Así que un hombre es un ciudadano y un buen hombre es un ciudadano. Los demás no lo son. Así que de eso se trata la extrema derecha cuando llega a esos extremos. Es importante que lo sepan. Y si son de extrema derecha, necesitan saber que este es el discurso y la narrativa. También es bueno hablar de, lo que refleja bastante sobre el buen hombre es eso también. Un buen hombre es el cabeza de familia. La mujer es más o menos el tipo del que hablaba Temer, la ama de casa guapa y bien vestida. Quédate en casa, haz las tareas del hogar. Esa es la definición básica que viene de esta república. Mujer, quédate en casa. Trabajo de mujer, quédate en casa. Temer solía decir eso. Y me gusta citar a Temer porque tiene mucha razón. Antes de que el expresidente Bolsonaro llegara al poder, hablaba con mis hermanos, con uno de ellos, y le dije, mira, Bolsonaro va a llegar cuando llegue, pero dices que Bolsonaro intentará ser honesto. No será honesto, no investigará a su familia ni a los más ricos. Y más aún, fue justo en la época en que Temer tenía esas maletas llenas de dinero yendo y viniendo en Sao Paulo. Y lo que es más, si Temer es arrestado, al día siguiente lo liberan. Entonces uno de mis hermanos dijo, lo dudo, Bolsonaro es honesto. No lo es, no lo es. Es de extrema derecha, defiende al 01, refiriéndose al hijo de Bolsonaro, probablemente una referencia a su hijo, y no va a investigar a su propia gente. Y al no investigar a su propia gente, tendrá la sensación de que no hay corrupción. Cuando no hay investigación, no hay corrupción. Así que solo investigará a sus enemigos, y esto es importante. ¿Por qué digo esto ahora? Porque los 01, que son las figuras poderosas en Brasil, Chile, Uruguay, en cualquier lugar, los 01, los poderosos, construyen las narrativas. Así que mire, incluso manteniendo el gobierno que Bolsonaro intentó gobernar, dijo, mire, las elecciones fueron amañadas. Él mismo recibió informes de las Fuerzas Armadas, informes de varios lugares que afirmaban que no había posibilidad de amaños en las elecciones. Pero, y esto es importante, si digo que las elecciones están amañadas, creo notoriedad con hechos falsos. Y estos hechos que son mentiras generan un movimiento social, y este movimiento social es real. No fue la mentira lo que provocó el movimiento, las elecciones fueron amañadas, eso es mentira, pero causó indignación social porque estoy contaminando el mercado con esta mentira de una manera que algún analista aquí está mostrando, no sé qué, analizando, y luego estoy creando una inundación del mercado con la mentira. Así se convierte en una notoriedad de los hechos, algo que todos piensan que las elecciones fueron amañadas y lo fueron. No lo fueron, e incluso Bolsonaro lo sabía, su equipo lo sabía, todos lo demostraron, pero es inútil mostrarlo, porque aquí tengo una herramienta política de difusión masiva. Así que tomo esta herramienta política de movilización masiva, la lanzo a los medios, a Internet, la lanzo al público y se produce una movilización social. Y entonces la movilización social es real, basada en una mentira, en noticias falsas, y la extrema derecha lo hace muy bien. Así que estas son las preocupaciones a las que me refiero. No voy a hablar de Bolsonaro ni de Lula, voy a hablar de Chile. Entonces, ¿cómo podemos preocuparnos por Chile si la Constitución va a reaparecer? ¿Qué es lo que debe tener en cuenta para evitar que esto suceda? Porque cuando la extrema derecha habla de libertad de expresión, se refiere a la falsedad de la expresión. Se trata de poder mentir para intentar construir un movimiento sobre la base de mentiras. Y este movimiento es real. Este movimiento le da notoriedad al movimiento. Todos lo ven. Y luego, al ver ese movimiento, ese metabolismo de movimientos humanos, todos con esa noticia tienen la sensación de que es verdad. Los 01, refiriéndose al hijo del presidente Bolsonaro, que son los más ricos, controlan todas las redes sociales y usan avatares políticos. Y estos avatares políticos, en este caso Bolsonaro, que ahora lo arrestan, luego viene otro, luego otro, luego otro, luego otro, y ya sabes, cambia constantemente. Y entonces tienes que pensar, ¿cómo me dejé engañar? Te dejas engañar porque, hombre, uno dice algo, luego otro dice algo, luego otro, todos dicen lo mismo, y luego tú, y hay tantas noticias, pero es lo que yo creo, es lo que pienso. Sí, entonces ya estás entrando en el proceso, es lo que piensas,
y lo que piensas es mentira, porque ya has entrado en esta notoriedad de falsedad difundida por todos. Así son las cosas, están sucediendo las cosas, lo que las hace noticia, recalco algo, y estas noticias movilizan a la sociedad. Quien tiene más dinero crea noticias más importantes y moviliza más. Quien tiene más dinero, el 0,1%, moviliza más a la sociedad. Y es simple. Lema, por ejemplo, de repente en la sociedad brasileña se lleva 50 millones, miles de millones, no hay ningún problema, no irá a la cárcel, no irá porque la sociedad, este 0,1% ha secuestrado al Estado, el 0,1% secuestra al Estado, pero con la economía, esta economía de lucro, consumo y acumulación secuestra a todos y hoy en día el dinero se forma sobre la deuda, es decir, es muy complicado. Tenemos que revertir el proceso y ahí es donde entran en juego las cosas que le digo a Chile. Lo primero que les digo a los ciudadanos chilenos es esto: la libertad es la libertad de expresión del ADN, no la libertad de expresión de su razonamiento colonizado por Europa. Es el ADN. Y muchas clases sociales no quieren la libertad de expresión del ADN. Tienen que comportarse de esta manera o de aquella. No, un momento. El ADN tiene que liberarse. Tiene diferentes movimientos dentro de mi cuerpo, dentro de su cuerpo, dentro del cuerpo de su hijo, de su hija, de su padre, de su madre. El ADN se mueve de diferentes maneras y eso es libertad de expresión. No puedo imponer una cultura y restringir el ADN del individuo, su libertad de ADN. La República lo hace, impone reglas, te impone las reglas, con el lenguaje, con todo. Así que la libertad está en el ADN, no está en la cultura en sí, sino en el ADN. No es la percepción del ser lo que necesita libertad, porque la percepción del ser ya está contaminada, ya está colonizada. Eso es importante. Entonces les diré lo siguiente a los chilenos: el principio biocéntrico. Pero este principio es tan hermoso, para colonizar a la gente les dices: miren, nuestro lugar no está en este mundo, está en otro mundo, no somos de aquí. Estamos aquí, el biocentro, estamos aquí, somos parte de este planeta, cada átomo de tu cuerpo es del planeta, tú eres el planeta, nosotros somos el planeta, pero quien quiera que te colonice dirá: no somos de aquí, tu recompensa llegará después, porque entonces todo lo que haces irá a parar a los más ricos y siempre te quedarás chupándote el dedo porque crees que no eres de aquí, solo estoy de paso. La vida pasará, la vida termina, no pasa, termina. Así que si crees, si tienes la creencia de que la vida continúa, está bien, todo es válido. Pero cuando este 01, refiriéndose a una figura poderosa, busca dinero de la gente, prometiéndoles cosas después de la muerte, solo para que le den trabajo y tiempo, es muy complicado. ¿Y qué sucede? El principio biocéntrico dice que tú eres el planeta, no eres del planeta, no viniste aquí de otro lugar. Todos tus átomos están compuestos del planeta, así que eres una estructura viva, tienes otras estructuras. Estas estructuras provienen de un bioma. Si estás en el bioma de la Mata Atlántica, que me encanta, eres un producto, eres un hijo de este bioma de la Mata Atlántica. Mientras estás allí, dejas ese bioma, vas a otro, al bioma amazónico, pasas 1 o 2 años allí y tu cuerpo se recicla, convirtiéndote en parte de ese bioma. Así que eres un hijo del bioma donde te encuentras. Eso es biocéntrico, la biología como centro. ¿Entiendes? Entonces, todo cambia, porque cuando quieres colonizar una población, dices que vienes de fuera, que eres de otro planeta, de otro lugar, que tu reino es celestial, que dejas tu diezmo, tu ofrenda, tus impuestos y que perteneces a otra clase. Y entonces voy a exprimir a este individuo, le voy a robar, y si soy el número 1 súper rico, utilizo al Estado para ello. El Estado, dependo del Estado, pero hago que el Estado sea agresivo con la población. No quiero que sea benévolo con la población porque controlo personalmente al Estado. Eso es, tienes que entender un poco. Hay gente que ha perdido de vista que este Estado fue secuestrado por el presidente Bolsonaro. El Estado está en mal estado porque los súper ricos lo han dejado en mal estado. El Estado soy yo, eres tú, somos el Estado. Y hay más. Le digo a Chile que esto es importante. Chile es plurinacional y Chile es un cuerpo territorio. Cada nación, mapuche, aymara, rapa, nui,
los pueblos andinos, cada nación, cada pueblo es una nación en sí misma, así que es plurinacional. No sirve de nada decir que es una sola unidad. No, hay mujeres, hay hombres en esta nación, así que es plural, es un grupo que quiere vivir bien juntos. Así que si nos fijamos, cada nación tiene una idea diferente del cuerpo y del territorio. Ven el territorio de forma diferente, lo perciben de forma diferente. Hay personas que perciben el río de la misma manera, perciben la montaña de la misma manera, perciben los bosques de la misma manera. Yo, por ejemplo, si estoy cerca de un bosque y después de cierto tiempo allí, al talar un árbol, me duele el cuerpo, porque percibo este cuerpo, el territorio, como una extensión. Cada cultura tendrá una percepción diferente, pero nuestra cultura económica colonial que vino de Europa mira un árbol y ve mercancías. Cómo lo corto, cómo gano, cuánto ganaré con este árbol. Así que siempre se trata de ganancias, consumo y acumulación. Y no se trata de bienestar. Necesitamos bienestar para la población. Por lo tanto, este Estado plurinacional es necesario en Chile y no solo en Chile. Respetar cada nación, la forma de ser de cada individuo, la libertad del ADN. La libertad del ADN es fantástica. Luego pongo comunidad viva frente al número 1. Esto es un poco más difícil de explicar, pero es algo que entenderás. La comunidad viva es así. Estás en tu casa, hablas con alguien, te mueves, coges un objeto, se lo das a la persona, te lo da, sales, hablas, tocas, conversas. La comunicación del número 1 son los periódicos, los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, todo ese bombardeo de información. A veces la noticia más importante para ti es si limpiaron tu calle, si hubo la recolección de basura, si se recicla o si hay recolección selectiva. Ese es el problema en tu calle. No, pero el problema que ves es el que te imponen los medios. La televisión, internet, Twitter y Facebook. Lo más importante para ti son las noticias. Si Facebook tiene más de 20,000 visitas, debe ser cierto. Esa es la notoriedad que el presidente está imponiendo. Esto no tiene por qué ser cierto, solo quiere llamar tu atención. Eso es todo. Tu realidad es una realidad viva. Yo, por ejemplo, me miras y estoy conectado. Eso no es una realidad viva. La realidad viva es que me tocas, que me hablas, que tienes una conversación. Así que eso es importante. Aunque sea en línea, es un poco más cercano, pero la realidad viva es tu realidad en casa. Vas al baño, comes, abres el grifo, el agua está bien, no está bien, la ducha. Al número 1, refiriéndose a un personaje político, le gusta privatizar el agua y la energía. Porque si privatizo el agua y la energía, si subo o bajo los precios, puedo ganar votos con eso. Genero estrés y alivio, genero estrés y alivio. Al número 1, refiriéndose a Bolsonaro, también le encanta ganar votos y notoriedad matando a pobres y narcotraficantes. Pero mire, los grandes narcotraficantes son esta gente, incluidos los del Banco Master. Los grandes narcotraficantes ni siquiera están en Brasil, tienen casas en el extranjero. Los grandes narcotraficantes tienen empleados de oficina, tienen jets privados. Estos son los grandes narcotraficantes, que ya ni siquiera trafican porque ahora el mayor capital está en el Betis. Apuestas, el Betis, el Tigriño y algo de blanqueo de capitales. Así que, mire, cuando se habla de los grandes narcotraficantes o cuando se habla del crimen organizado, el crimen organizado ya no es un delito, el crimen organizado ya tiene leyes que lo defienden, ya hay diputados y senadores que lo defienden. Como puede ver, el gobierno de alguna manera quería dar un golpe de Estado contra las grandes mafias brasileñas, pero el Senado y la Cámara de Diputados ya lo han bloqueado todo, lo han clausurado todo, no lo dejarán pasar. Y entonces aparece Derrite y monta algo para defender a O1. O1 no es buena gente. El presidente, el número 01, tiene al Estado secuestrado junto con él. Y lo mismo ocurre en Chile. Así que la comunicación en vivo, el número 01 controla los medios, los periódicos, la televisión, Internet, controla. Internet es gratis. No lo es. Internet está controlado por el número 01, porque lo que sucede es esto: la notoriedad de los hechos la determina la noticia. ¿Cuántas veces se publica? El número 01 la publica 1,000,000 de veces, 10 millones de veces, 1,000 millones de veces. Solo recibes la noticia. No. 8 personas la verán, 10 personas la verán. Twitter, los algoritmos no lo mostrarán a todos. En otras palabras, quien más distribuye dicta la agenda.
Quien más distribuye no recibe nada. Eso es importante, porque la comunicación en la vida real es yo contigo, en persona, cosas de la vida real. No estas cosas de Internet, Twitter, Facebook, TikTok, ese movimiento simplemente juega con las emociones. Otro aspecto importante en Chile es el bienestar metabólico. Aquí hay algo muy importante. Este consumo inculcado por la cultura europea de buscar el lucro, el consumo y la acumulación causa estrés. Abandonas lo que yo llamo la zona 2, que es la zona de confort. No siempre estás en la zona 2 de esta comodidad. A veces estás en la zona 1, que es cuando te obligas a hacer algo o a aprender algo. Esa es la zona 1. La zona 2 es la zona donde te va bien, donde lo disfrutas. Estás viajando, pero también podrías estar produciendo. Y la zona 3 es la zona de presión. Entonces, si estás en una economía donde ya estás endeudado, el dinero se crea en nuestra economía a través de la deuda y podría crearse en el ciudadano, y la economía se volvió metabólica. No necesito ir tras el dinero, pero los 0-1, que son los niños ricos, no permiten que eso suceda, no quieren que suceda, porque tenemos que ser esclavos del dinero, de las deudas, de las noticias, ¿entiendes? Y podemos cambiar eso a un bienestar metabólico. Si le doy a esa persona lo que necesita para vivir bien, ya está bien con lo que recibe y tiene bienestar metabólico, estará mucho mejor. Y además, este bienestar metabólico te ubica dentro de un bioma. Respiras aire. Qué redundante. Respiras aire. Bebes agua. El agua proviene del bioma, el aire también proviene del bioma. Y permitieron a esta empresa esta contaminación en el río, se dieron cuenta, entonces este metabolismo puede verse corrompido por empresas que el gobierno, la municipalidad, permitió que entraran a su región y generaran un alto nivel de contaminación. Y estas empresas se quedan allí y ustedes se preguntan, ¿y qué pasa con el bien común? Ah, pero recaudan impuestos. ¿Y a qué van esos impuestos? A pagar a senadores y diputados. ¿Qué está pasando? Así que debemos buscar el bienestar del ciudadano que vive allí, que vive en ese lugar. Otro aspecto interesante es este supuesto sentido democrático. Una democracia basada en el sentido común, eso es genial. No es una democracia gobernada por un solo líder. Hay un líder y se sigue el manual. No tengo una democracia de coro, es una especie de democracia de bancos de arena. Para ser más claro, la democracia de coro es un movimiento colectivo. No se trata de este líder. Este líder, por ejemplo, si los pájaros vuelan así, vale, vale, ahora vale, vale, vale. De repente, cuando vuelven aquí, el líder es este. Depende de si la agenda es diferente. El líder puede ser este otro, puede ser otro. El líder cambia según la agenda. El líder es reemplazado naturalmente. Entonces, si tienes una democracia de coro, no tienes un líder que controle todo. Naturalmente, los líderes cambian de manos. En algún momento todos están de acuerdo. No, es cierto, sentido común. Todos están de acuerdo, es cierto, sentido común. Excepto que hoy en día el número uno controla las redes sociales. Televisión, radio, periódico, internet, control, juegan con la comunicación y dan la sensación de estar de acuerdo. Y tu amigo, tu hermano, tu padre también lo experimentan y da la impresión de que todos están de acuerdo. Así que tienes una falsa sensación de seguridad. Falso. La noticia no falsa es una narrativa multifacética que te llega a través de diversas fuentes, no solo de personas que consideras importantes en tu vida, tu padre, tu madre, tu tío, tu profesor, tu hermano, todos ven esa información y entonces piensas, ah, eso es todo. No, pero eso es falso, porque no se trata de un grupo de pastores ni de nosotros discutiendo un problema en un lugar sin líder. Todos lo están discutiendo y será, cuando tienes la palabra, no es una discusión en círculo. Por ejemplo, no tienes la palabra ahí arriba, hablando para que todos te escuchen. Hablas, habla la otra persona, habla la otra persona. Cuando fui a la Casa de las Culturas Indígenas,
Danilo me permitió ir, Danilo coordina el Centro Cultural Indígena y hay un momento en el que vas a hablar cuando te pones de pie y empiezas a hablar en círculo, pero hablas cabizbajo, representando la voz de todos los presentes. No te hablas a ti mismo, buscas una solución para el grupo, presiona, es impresionante, sigues hablando y hablando, la gente no te desafía, sigues hablando y dando vueltas en un solo movimiento, sigues hablando, sigues pensando, no estás pensando, no es tu ego, es casi un quórum, una representación de lo que todos piensan. Así que te sientas, otra persona se levanta y siguen hablando, ¿entiendes? No hay jerarquía, nadie es superior a ese, establece la agenda, muestra tu diálogo, es un ciclo, habla con la comunidad, respeta a la otra persona que también hablará. Así que la democracia, la coherencia es de repente el grupo y eso ni por internet, ni por televisión, ni por periódicos, es una conversación cara a cara, realidad con realidad. Y ese es también el consejo que le doy a Chile. Una democracia debe ser mixta, no es por internet ni por periódicos. Es de persona a persona, respetando lo que uno piensa y lo que piensa el otro, respetando las necesidades de cada uno. Y luego viene lo siguiente. Así como defienden a Brasil, Drex el ciudadano, yo defiendo a Chile, Drex el chileno. Obviamente tenía que defenderlo. Drex el chileno, ingresos para el chileno, los recibe todos los días, desde que es considerado ciudadano o votante hasta que muere. Así que tendrá el dinero necesario para vivir mínimamente bien. Y este dinero, Drex el ciudadano, es lo que impulsa la economía. El dinero, si estuviera en Brasil, 50 reales al día, ese es el dinero. Todos los ciudadanos, incluidos los superricos, también recibirán 50 reales. Si no quieren recibirlos, es su problema. Pero todos, porque es dinero, si estuviera en Brasil, sería dinero que representa los ingresos del país, el dinero del país para cada ciudadano, el dinero se crea, así que según Drex, hoy en día el dinero a menudo se forma en deudas y con un CNPJ, número de identificación fiscal brasileño, se forma rápidamente y va directo a las autoridades fiscales. Ningún ciudadano lo detectó ese día, pero 01, refiriéndose al presidente Bolsonaro, lo detectó en un paraíso fiscal comprando yates, aviones, todo muy bien, todo blanqueado, todos paraísos fiscales. Drex es diferente. Hay seguimiento y va al ciudadano. Del ciudadano va a la economía. El ciudadano compra, el ciudadano conversa, el ciudadano alquila, el ciudadano contrata el servicio de otro. Así que tenemos al ciudadano chileno Drex. Después del ciudadano chileno Drex, también tengo los créditos de carbono, por supuesto, Chile. Los créditos de carbono tienen variables diferentes a las que existen hoy. Hoy en la COP se habló bastante de los créditos de carbono, pero quienes los controlan, quienes los compran y venden, son grandes empresas. Los créditos de carbono tienen que ser para quienes protegen el medio ambiente y viven en ese bioma. No puedo recibir créditos de carbono de Francia, mi empresa contamina mucho, y ahora digo que mi contaminación es cero porque compro créditos de carbono. Eso no tiene sentido, es ilógico, es el regreso del capitalismo, y luego se especulará con estos créditos de carbono en el mercado, serán falsos, será un robo de créditos de carbono de un lado a otro. Acaparamiento de tierras para obtener créditos de carbono, se volverá una locura. No es así. Créditos de carbono. Si recoges basura, tienes dinero para ganar. Créditos de carbono. Pero siempre son para individuos, siempre para personas físicas. Si realmente ayudas, si tu empresa contribuyó mucho, los créditos de carbono se destinan a las personas de tu empresa, no a las empresas, a las personas que viven en el bioma, no a las personas que viven en otro país fuera del bioma. Y este crédito de carbono también viene acompañado del crédito para inmigrantes. A veces hay una inundación, a veces una sequía en una región y los inmigrantes se desplazan de un lugar a otro. Hay migración dentro o fuera del país. Cuando un inmigrante deja un lugar y se va a otro, como el inmigrante chileno, al salir de Chile, si llega a Brasil, viene con el rey, pasa por el Banco Central y regresa con él. Es decir, ¿dónde está la libertad de ir y venir? Dios mío, libertad para ir y venir. Puedes ir a cualquier parte porque tienes dinero para ir y venir. Hoy en día el dinero solo está con el presidente, solo con él, y va a la oficina de impuestos de París y se queda allí. No circula en la economía. Así que mira, dinero para ir y venir, pero sales de un país para ir a otro.
a qué país ir, porque esa frontera se puede cruzar. Vas y vas con tu dinero, regresas, vuelves otra vez, vives en cualquier lugar. Entonces tienes una deuda de inmigrante cuando vas de un país a otro, o si alguien viene de otro país a ti, un venezolano que viene a Brasil, o vienen a Chile, o vienen a Estados Unidos. Mira, muchos inmigrantes vienen de Venezuela para retenerlos aquí. Así que el estadounidense diría, bienvenidos venezolanos, bienvenidos brasileños, bienvenidos chinos, vienen con su dinero, bienvenidos. ¿Lo ven? De eso se trata el impuesto a los inmigrantes. Cuando un ciudadano llega, viene con dinero. Ah, pero su país no les paga impuestos a los inmigrantes. Sí, pero puedo marcar la diferencia en las relaciones comerciales. Y yo, como país, como Estado, puedo poner dinero en manos de este inmigrante y decirle, miren, relaciones comerciales en tal y tal lugar, ahora tienen un impuesto del 40%. ¿Por qué? Porque no les están dando drag queens inmigrantes a los ciudadanos que vienen de tu país. Resolvimos los problemas de inmigración en el mundo de una manera muy simple y permitimos la libertad de ir y venir, porque hoy la libertad de movimiento solo se aplica al uso de aviones privados, ir aquí, ir allá, incluso sin pasaporte, ir aquí, ir allá, es asombroso. Vamos, hay una más, soberanía de datos, Dana, vaya, el tiempo se acaba y tenemos que actuar rápido. Soberanía de datos, Dana, cuando se extrae petróleo, oro, litio, se extrae un país y se paga por la minería de datos. La soberanía de datos es esto. Los datos de los ciudadanos, de los municipios, tienen valor y las grandes tecnológicas, quien quiera minar perfecto, lo harán y pagarán por la minería de datos. Ahora, se beneficia de la minería de datos, capta la atención del ciudadano, controla todo el sistema del ciudadano, porque el ciudadano está ahí, se deja llevar por el movimiento corporal, por la dopamina que obtiene de algo. Así que se mueve con ese movimiento, pero todos los datos de ese movimiento están controlados por las grandes tecnológicas y no pagan por la minería de datos. Denme un respiro. Así que tenemos que proteger esos datos, ese daño. Y ahí es donde el centro de datos en cada municipio es importante para nosotros. Un centro de datos ecológico, un centro de datos en cada municipio, en cada ayuntamiento, controlará todos los datos que entran y salen del municipio, se dirigen al centro de datos ecológico. El agua circula por él, olvídense del agua. Esta agua caliente se puede canalizar a otros lugares para calentar las casas y mejorar el bienestar de los habitantes de los alrededores. Así que el centro de datos es fantástico para el ayuntamiento y el Estado. Luego, el centro de datos aquí, no sé, en la Amazonia, quien quiera que sea, puede asociarse y alquilar partes de este centro de datos, pero nosotros controlamos los datos. Quien controla los datos tiene poder. Quien controla los datos puede hacer que las noticias parezcan más difundidas, puede hacer que algo falso se vuelva cierto. Quien controla los datos, el gobierno municipal controla los datos. Ahí es donde estamos seguros. Después del centro de datos tenemos la democracia metabólica de los biomas. Debemos ver el bioma como un ser vivo. Tú y yo tenemos 1 billón de réplicas de ADN. El bioma tiene 1 billón de ADN replicado diferente y eso no lo hace menos grande. El bioma es un ser vivo y debe tener derechos en la Constitución chilena y debería tenerlos en la Constitución brasileña, pero aún no hemos avanzado en esa dirección. Tratamos el bioma como una mercancía. ¿Qué puedo cortar? ¿Qué puedo explotar? ¿Qué puedo ganar? Y el bioma es un ser vivo, 1 billón de ADN diferentes. Tú eres un ser vivo, 1 billón de ADN aplicado, solo esa diferencia, y no había una parte de la que estoy hablando, es el tipo de fugas, filtraciones, sistemas complejos. Realmente notamos que el liderazgo tiene que cambiar de forma natural, orgánica, representando a los biomas. El liderazgo representa a los biomas y el bioma, ese liderazgo representa el agua de ese bioma, pero el próximo año podría ser otra persona o representa a los bosques, representa esto o aquello, las necesidades del bioma. Entonces, el liderazgo cambia según el bioma y es el bioma el que tiene voz. Venimos del bioma, vivimos en el bioma, el aire que respiran, el agua que beben, proviene de un bioma, es un ser vivo. Eso es lo que quería dejarles y estoy muy agradecido con Chile y sus ciudadanos porque hice negocios en Chile, gané mucho dinero en Chile, sí. Básicamente vendí eje y NIRS en Chile, lo que proporcionó una buena estructura y apoyo firmemente la investigación en Chile. Y ahora he comenzado a brindar un apoyo aún más fuerte, dirigido a algunos centros de investigación
apoyando la investigación sobre sistemas complejos de colectividad. A ver si surge alguna buena publicación. Eso es lo que quería dejarles esta semana. Hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo.